Muy bien, buenas tardes a todos. Iniciamos la cuarta sesión de estas jornadas con Armando Pego Puigvó, que va a tratar la cuestión de la comedia nueva en Edgar Neville, nostalgia y alegría de vivir en el cine español de posguerra. Cambiamos entonces de género, vamos al cinematográfico, ¿no? Más propio de la tarde de los viernes, que hoy es un poco dura, ¿no? Pero seguro que remontamos. Muy bien. Armando Pego Puigvó, madrileño pero catalán, catalán pero madrileño, se siente un catalán madrileño, ¿eh? Licenciado y doctor en Filología Hispánica, área de Teoría de la Literatura, por la Universidad Complutense, catedrático, ¿verdad?, de Humanidades de la Universidad Ramon Llull. Se inició académicamente en el estudio de la normativa de vanguardia en torno a Ortega y Gasset, pero el novelista Benjamín Jarnés fue el tema de su tesis doctoral. Como una segunda navegación, emprendió el rumbo de estudios sobre la literatura espiritual del siglo XVI y el siglo XX, antes de los dos grandes concilios que marcan, a su juicio, el periodo moderno de la Iglesia Católica. Obras más relevantes: el Renacimiento espiritual, sobre los tratados de oración de la primera mitad del siglo XX, y Modernidad y pedagogía, en Pedro Poveda. En la última década se ha empeñado en desarrollar lo que llama el estilnovismo claravalense para el ensayo. Sus obras más destacadas, la trilogía Huelfa y Poética del Monasterio. En este momento nos cuenta que está enfrascado en la redacción de un nuevo ensayo sobre el oficio de lectura. Muy bien, pues nos va a hablar sobre Neville, la delicia de regenerar, de revisar los comienzos. Muy bien, Armando. No era fácil leer todo esto con letra manuscrita, pero bueno, hemos superado el primer escollo de la tarde. Armando. Sí, gracias, muchísimas gracias, Fernando. Gracias, en primer lugar, a la Universidad CEU San Pablo, a Rafael Sánchez Faus, a Enrique García Máiquez, a José María Contreras, por organizar estas jornadas. Como decía Fernando, un viernes a las 5 de la tarde se hace duro, y yo, como buen académico, tenía todo escrito, porque nos sentimos más seguros con los escritos, pero intentaré ir improvisando un poco, no llegando a la altura de lo que hemos visto estos días, esta mañana con Andrés Trapiello, ayer con Hughes y con Juan Manuel de Prada, pero al menos intentar algo. A mí, cuando Rafael me propuso participar en esta jornada, encuentro, como le digamos, inmediatamente me vino a la cabeza el nombre de Edgar Neville. Quizás incluso por una razón puramente íntima, biográfica, ¿no? Yo soy hijo de aquello que antaño se decía con mucha educación, hijo de un hombre mayor, que otra forma de decirlo era: qué joven es tu madre. Estas son las dos formas. De manera que el mundo de Neville que yo conocí en el cine doré a través de películas de las que intentaré hablar en estas jornadas, en esta intervención, como La Torre de los Siete Jorobados, La vida en un hilo, El crimen de la calle Bordadores, era recuperar un Madrid que no era el mío, no era el de la generación anterior, pero sí era el de la generación de mi abuela, de la generación de mi abuela, el Madrid alfonsino, ¿no? El Madrid de los años 20 y 30, rescatado a través de unas comedias, unos thrillers, unos dramas de tipo fantástico, como en el caso de La Torre de los Siete Jorobados. Todo ello hace que volver a Neville, y ahora volver a Neville, estaba antes aquí, a Edgar Neville, que era era noble, era de la nobleza, era un sportsman. Yo he dicho en este pequeño artículo que salió el sábado pasado con motivo de estas jornadas en el debate, que Neville podría parecer frívolo, pero era el ideal de gentleman de los años 20-30, este ideal deportivo que había puesto en circulación Ortega y Gasset. Por tanto, ya digo, ese Madrid, el Madrid de los años 20, 30, el Madrid de los romances de ciegos, el Madrid de las zarzuelas, el Madrid
digamos, un Madrid castizo, que está presente en toda la producción cinematográfica de los años 40 y 50 de Edgar Neville, en cierto modo me conectaba, ¿no?, con la historia familiar, ¿no? Sobre todo por también esta vinculación de un Edgar Neville, un hombre educado. Yo siempre recuerdo de mi abuela que se refería siempre a Franco como el general Franco. Nunca lo llamaba generalísimo, ni su excelencia, ni jefe del Estado. Lo llamaba el general Franco. Nunca le había perdonado que no hubiera restaurado la monarquía porque era una muestra de ingratitud. Al fin y al cabo, el rey Alfonso XIII había sido padrino de su boda. Ese mundo un poco atrabiliario, un poco lleno de tías solteronas que hablábamos ayer, ese mundo de una elegancia de Belle Époque que iba desapareciendo e extinguiendo, es el que Edgar Neville de alguna forma intentaba rescatar en su cinematografía y en su teatro, pero proyectándola hacia el futuro a través, como ahora veremos, de vanguardismo. Y me interesa también esto que yo llamaba la alegría de vivir en el cine español de posguerra, porque yo creo que desde los años 40, siempre, pero en los años 40, 50, con el existencialismo, etcétera, parece que la vida es una tragedia y que todo son tristezas y que hay que luchar contra las injusticias sociales y contra las opresiones, pero nunca se suele resaltar suficiente lo que significa para cualquier comunidad política y social el humor, para nuestras comunidades cotidianas, ¿no? En épocas de penurias y dificultades, como fueron lo de los años 40, la sonrisa no puede reducirse a una vía de escape, ni tan siquiera con finalidades ideológicas, ¿no? La comedia es una afirmación de la esperanza humana, porque pone en jaque la seriedad, ¿no?, la seriedad sin caer en el sarcasmo, de los grandes poderes. El mundo no está bien hecho, y eso es una realidad. El mundo no está bien hecho, pero no es toda la verdad, ¿no? Para evitar caer en la gesticulación, en la exasperación, el drama de nuestra existencia está formado también por el embés del humor y de la gracia, es decir, de la comedia. En alguna ocasión yo he dicho que el conservador no debe avergonzarse de reivindicar a Aristófanes. Por más que el prestigio de Sócrates haya querido cargar sobre la conciencia del autor de Las nubes el origen de su posterior condena. El propio Sócrates en el banquete, al final del banquete, cuando ya todo el mundo estaba absolutamente derrengado, todavía tenía fuerzas para decir que entre las lágrimas trágicas y la sonrisa cómica se abría paso la filosofía, ¿no? Por tanto, más allá de la mitad de la vida, como muchos de los que estamos aquí ya nos encontramos, ¿no?, uno empieza a comprender, y lo aprende también, y lo sigue aprendiendo con Neville, que hay que aprender una filosofía de la comedia, Y en una obra en la que yo quiero centrarme, que es muy especial en la producción de Neville, que es La vida en un hilo, en ella encuentro una pervivencia de esa idea que de una u otra manera es una provocación. Lo digo no con afán ni genealógico ni historiográfico, sino con afán provocador, la búsqueda siempre de una comedia nueva. En las épocas de cambio, de transformación, hay el interés de una comedia nueva. ¿Cómo podemos encontrar en el mundo decadente de la Atenas anterior a la debacle, con Aristófanes, como tenemos en pleno siglo XVII con Lope de Vega y su comedia nueva, en el cambio de la época medieval a la época barroca, o cómo podemos representar con nuestro Edgar Neville en ese cambio de los años 20-30. Bien, es decir, una comedia que es conservadora, pero que destila con la pizca de nostalgia un sabor de lo inesperado. Bien, nos ha reunido en estos días a homenajear, dar testimonio de agradecimiento a algunos escritores injustamente olvidados.
El título es un oxímoron, a mí me gustan las figuras retóricas, ¿no? La feracidad del páramo, ¿no? La exuberancia del desierto, ¿no? La feracidad del páramo, que nos conduce al humor, que es una categoría tan escurridiza, que puede ser ironía, que puede ser sátira, que puede ser burla, pero que puede ser también sencilla alegría. La alegría también forma parte de la experiencia de la comedia. ¿Y cómo, cuándo y dónde reivindicar este humor? Pues en la España de los años 40. También en la España de los años 40, de acuerdo con el molde del humor que arranca de la llamada la otra generación del 27 o generaciones de los humoristas. Hoy, al final de la jornada, pues tendremos la representación de unas ponceladas, es decir, unas pinceladas de Jardiel Poncela, pero también estoy pensando, aparte de Neville, en Álvaro de la Iglesia, en Tono, en López Rubio, en Miura, incluso en Miura, ¿no? Alcanza una nueva formulación en los años 40 porque ha pasado algo que ayer se dijo de pasada, pero que era importante, que es Neville es el primero que va a Hollywood y detrás de él llevará a Jardiel Poncela. Y él fue amigo de Charles Chaplin, Neville fue amigo de Charles Chaplin y de Douglas Fairbanks. Lo recordaba el otro día en el artículo del debate, mientras lo escribía, estaba revisando el libro que mi padre, el hombre mayor, le gustaba cuando ya estaba jubilado ir por las librerías de Lance buscando libros de época, las obras selectas que salieron de manera póstuma en el año 69, las había preparado prácticamente el propio Neville, pero en Biblioteca Nueva, pero no habían salido hasta un poco antes. Él tiene su primera novela, es Don Clorato de Potasa, del año 27. Es una novela humorística en esta línea que hablábamos esta mañana de la novela deshumanizada y que también ayer hablaba de la novela deshumanizada. Hay una línea que es propiamente humorística, que está representada también por Valentín Andrés Álvarez, que fue catedrático de Economía durante largo tiempo en la Universidad de Oviedo, por Antonio Espina y por otros. En Don Clorato de Potasa, él la reeditó 30 años después, a mediados de los años 50, y incluyó una dedicatoria diciendo a mis tres grandes amigos, Charles Chaplin, Ramón y Juan Belmonte. Un cómico, un escritor que sacaba las fotografías vestido en un columpio durante los años 20 y un torero, uno de los mayores toreros de la primera mitad del siglo XX. Bien, pero ese humor es el que también se renueva y queda, que era lo que estábamos hablando, queda de nuevo formulado a partir de los años 40 en la revista La Codorniz, que se ha mencionado hace un momento, ¿no? Fíjense, esta es una portada de La Codorniz del año 45, de Enrique Herreros, y es una portada prácticamente surrealista, en el nivel más europeo, ¿no? Ese era el mundo de Neville, que comienza colaborando en La Codorniz desde el primer momento, con Jardiel, con Tono, con Álvaro de la Iglesia, etc. Y para lograr esta reivindicación, como se ha intentado hacer ayer con Juan Manuel de Prada, esta mañana con Andrés Trapiello, habría que luchar contra algunos molinos de viento en forma de tópicos historiográficos y críticos, ¿no? Ha quedado en evidencia, yo creo, que durante el día de hoy, que ese páramo pues, no era tal páramo. Pero también hay que tener en cuenta que la construcción del concepto, de la categoría historiográfica de páramo, tiene que ver mucho con la identificación de los términos cultura y antifranquismo. La identificación de los términos cultura y antifranquismo en los años 50. A todos los que estudiamos en los años 70 y 80, que somos aquí una gran mayoría, cuando llegaban los años 40 prácticamente se reducían a unas cuantas fechas, que eran la familia de Pascual Duarte, 1942, nada, de la cual se habló ayer, a 1944, por supuesto como continuación de La generación de la preguerra, Sombras del paraíso, de Vicente Alexandre e Hijos de la ira, de Dámaso Alonso. Madrid es una ciudad de 1 millón de muertos, a todos se nos ha quedado allí clavado, ¿no? No tanto el primer poema de
de ámbito, que creo que de ámbito de Vicente Alexandre, que se titula Adolescencia. Es un poema que a mí me parece fenomenal, en el cual no hay ningún verbo en tiempo indicativo. Prácticamente empieza diciendo vinieras y te fueras dulcemente, refiriéndose a la adolescencia. Bien, si esto es así en el ámbito de lo que es la literatura, en el ámbito del cine, era como si aquello hubiera sido un erial, ¿no? El cine español prácticamente se reducía a contraponer, se le llamaba el cine de la autarquía, el cine autárquico, y parece que solamente existían dos películas, ¿no? Raza, cuyo guión se atribuía al general Franco, esto en homenaje a mi abuela, el general Franco, y después toda una serie de películas de tipo folclórico o películas de cartón piedra, ¿no? El peplum, el prepeplum, ¿no? Las películas sobre Juana la Loca y todas estas grandes dramas históricos que parecería que de repente desaparecen con la llegada con el estreno de Surcos, ¿no? De Nieves Conde, un antiguo falangista, ¿no? Aquí teníamos Raza y aquí tenemos Surcos, ¿no? Ya una película social, ¿no? Entonces comenzaría, digamos, la reconstrucción con una serie de obras que además entroncaban con la tradición literaria española. Yo estoy pensando en Industrias y Danzas de Alfanui, que no está suficientemente resaltada como la gran salida, como uno de los grandes hitos de la novelística de posguerra, que en el fondo es una obra de tipo neorrealista, neorrealismo maravilloso, que entronca además con la tradición del Lazarillo de Tormes y la vuelta a una pureza clásica de la lengua, ¿no? Todo parecería, por tanto, cambiar, ¿no? con los años 50. El fin de la guerra civil, ya lo hemos dicho, ya se ha dicho, no supuso ese corte tan radical. Ese corte tan radical supuso un corte, fue una tragedia, sin duda, y fue una etapa de penurias y de dificultades. Pero preparando esta intervención, fui a una historia del cine muy meritoria, en la que se ofrecía una definición canónica. Hablaba del cine de la autarquía y lo hacía además con simpatía, es decir, no había ningún tipo de resquemor o de una visión, digamos, contraria a ese cine, sino reconociendo sus méritos, y decía que ese cine reinventaba la historia, intentaba truncar la memoria del florecimiento cultural del periodo republicano, con unos criterios ideológicos que habían conducido al país a la autarquía. Más aún, añadía que, símbolo de la condición general del país, la autarquía iba a significar que la labor de reconstrucción fuese muy lenta y la vida cotidiana en la España de los años 40 muy alejada de cualquier felicidad. O sea, parecía casi imposible que se pudiera ser feliz en los años 40, ¿no? En España. A esta imagen, el cine español de los años 80, que también muchos de nosotros comenzamos creciendo en él, y que esta mañana, de alguna manera, Andrés Trapiello, pues lo ha resaltado con la experiencia de la creación de su libro, lo de las armas y las letras. También contribuyó, ¿no? el Año de las Luces, de Fernando Trueba, en el año 86, ¿no? Sobre la inmediata posguerra, a La corte del faraón, de José Luis García Sánchez, o incluso a la versión cinematográfica que ayer elogió Juan Manuel de Prada, de La colmena, del año 82, de Mario Camus. Todo ese proceso creo que culmina en Belle Époque, que es la película oscarizada de Trueba, del año 93, ¿no? Aquel Edén, aquel paraíso, aquella Belle Époque, es justo la época republicana, la época prácticamente final de la monarquía, ese momento de transición. Bien, quizás por eso, sobre todo, esos escritores del 27, como Jardiel, como Neville, como López Rubio, han sido todavía más injustamente olvidados.
es evidente que Neville, a finales de los años 30, en el año 39, 40, rueda películas de tipo propagandístico, incluso en coproducciones hispano-italianas, ¿no? Parejas de falangista y comunista, ateos y católicos, conversiones, tal, y también toca el tema histórico de una manera muy singular en Correo de Indias. Es una película histórica en la que narra el viaje y la vuelta a Perú de la virreina, con una escena incluso de un intento de violación, que es bastante llamativa, pero, digamos, ese cine de los años 40 está fuertemente influido por toda la tradición que había ido acumulando, o todo el aprendizaje que había ido asumiendo Neville en los años 30, de base antirrealista y desmitificadora, ¿no? Un vanguardismo, ¿no?, que acabó cristalizando en algo esencial para el ser humano, que es la sonrisa, porque la sonrisa es lo que alivia del peso de la existencia. Es lo que así. Normalmente cuando se habla de la poética de Aristóteles se dice que no escribió el segundo libro de la comedia, que cómo habría sido el segundo libro de la comedia. Yo en algún lugar, está a punto de publicarse, me aventuro a decir que del mismo modo que la tragedia, el efecto que debía buscarse era la catarsis, la purificación, la liberación, la sanación. Yo creo que el efecto de la comedia es la diálisis. ¿Qué quiere decir la disolución? ¿No? La disolución, porque en el fondo la comedia lo que dice es, si vemos cualquier comedia, en la comedia siempre la comedia acaba bien, pero la comedia acaba bien justo después de que todo parezca que va a acabar fatal, que se van a separar las personas que están llamadas a compartir su vida, pues van a ser separados, ¿no? Justo en el momento en el que parece que todo se acaba, da un salto. La comedia da un salto que es el salto de la esperanza y de la vida, es decir, vamos a morirnos todos, pero no vamos a empezar a gritar que nos morimos, esto ya no podemos más, ¿no? Por tanto, la sonrisa alivia el peso de la existencia, ¿no? Y esto en el cine de los años 30, incluso en los Estados Unidos existía claro que hay Las uvas de la ira, de la película de John Ford, basada en la novela de John Steinbeck, que acaba con un canto a la esperanza, ¿no? Pero también había una película como Los viajes de Sullivan, del año 41, con McCrea, de autor de Preston Sturges, en la cual el protagonista, que era un liberal americano concienciado de que la depresión y de las injusticias sociales, inicia todo un viaje por la marginación. Él mismo acaba siendo, digamos, absorbido por la marginación, y en un determinado momento, cuando ya está desesperado, entra en un cine y se pone a ver una película y de repente él se descubre riendo con todas las personas que estaban en ese cine, que eran personas que estaban también en unas situaciones vitales muy difíciles, pero que necesitaban aquel momento, esas 2 horas de crear, no una ilusión, sino de crear una esperanza, porque cuando uno sale con una esperanza dice, voy a poner los medios para poder salir de esta situación. Bien, la comedia, por tanto, es liviana, es desenfadada, es inocente, ¿no? Al fin y al cabo afronta lo inevitable, ¿no? Pero protege nuestras vidas, ¿no? Bien, por eso, como vuelve a suceder en el cine de la actualidad, sí, yo estuve mirando el catálogo de Flixolé para preparar todo esto, porque tenía muchas películas de principios de los años 40, y me sorprendió encontrarme que en esos primeros años 40, que parecía que era el cartón piedra, el peplum, lo folclórico, el drama histórico, Nobleza Baturra, había toda una serie de comedias que podían englobarse bajo ese subgénero cinematográfico tan americano que Stanley Cavell, un filósofo americano, llamado las Comedy of Remarriage, las comedias de matrimonio, son las segundas oportunidades, lo que yo llamaría las segundas oportunidades. A ver si estas, las comedias de remarriage. Las comedias de remarriage, pues tienen aquí Sucedió una noche, de Frank Capra, con Clark Gable y Claudette Colbert. La
la maravillosa película Mi esposa favorita, en la que Irene Dune, después de 7 años perdida en una isla junto con, ahora no me saldrá el nombre, no es Cary Grant, es el otro protagonista que era... No, no era James Stewart, el que era el amigo íntimo de Cary Grant, vuelve y reaparece sorprendentemente cuando Cary Grant, después de haber hecho un duelo de 7 años, quiere casarse de nuevo con una mujer que es francamente espantosa, digamos, tal, y él de repente se la encuentra de nuevo y queda absoluto. Y toda la película es el intento de retomar esa relación, ¿no? O la más clásica, que es Historias de Filadelfia, aquí sí con James Stewart y con Katharine Hepburn, Cary Grant y Katharine Hepburn. Al fin y al cabo es volver, es un segundo matrimonio, es una segunda oportunidad. Me he fijado que últimamente aparecen también películas de segundas oportunidades, pero todas son, digamos, hay una película del año 23 sueca que se llama Segunda Oportunidad, de un actor de teatro que le da una embolia y tiene que, bueno, digamos, reponerse y necesita una ayuda médica, y hay una enfermera que lo empieza a ayudar, que también ha tenido un fracaso matrimonial, y entre los dos intentan reconstruirse. Pero ahí siempre hay un punto dramático, una coproducción que acaba de salir, que se titula Una quinta portuguesa, en la cual hay una persona a la que le deja el protagonista le deja a la mujer e intenta y huye, ¿no? Y entonces, para tener una segunda oportunidad. Ahora bien, en los años 40, lo dramático se intenta superar mediante lo cómico. Lo dramático se intenta superar sobre lo cómico. Es decir, la comedia de posguerra es consciente de que hay un sufrimiento, hay una tragedia, hay algo que está presente, pero hay que tirar adelante, hay que seguir viviendo. Y utiliza lo cómico como el trampolín para la esperanza. No se consuela la amargura, tampoco se la dulcifica, pero se espera que las cosas puedan volver a repetirse de una manera diferente, que puedan ser de una manera diferente, que alcancen la posibilidad más alta que merecen, que es lo que en el fondo las comedias de matrimonio plantean, ¿no? Y ahora voy a mencionar algunas películas de los años 40 que yo creo que esa sabiduría, ese saber de Neville de los años 30, en ese mundo, ¿no? En el cual, bueno, pues conoce pues, a Charles Chaplin, pero también conocerá a otros muchos cineastas, le enseña, ¿no? Hay películas, esto que yo llamo comedia de segunda oportunidad, ¿no? Una comedia, por ejemplo, Un misterio en la marisma. Uno dice, un misterio en la marisma, cuando uno lo encuentra, dice, a ver qué me encuentro, ¿no? Y es una delicia, ¿no? Es una película de Claudio de la Torre, con la que fue la compañera de Neville durante muchos años, Conchita Montes, que, por cierto, era la que... Conchita Montes, yo la conocí, la primera idea que tenía de Conchita Montes era el ABC, en la parte de los puzzles y los dameros y tal, y los pasatiempos. Ella era una experta, y ya aparecía siempre Conchita Montes. Los crucigramas de Conchita Montes, sí. La musa de Neville es un cine de intriga, ¿no? A medias, un thriller, un poco de alta comedia. Pero como en Eloísa está debajo de un almendro, la obra que veremos una parte esta noche, de Jardial Poncela, comparten un mismo rasgo. Los protagonistas son descendientes de parejas con amores desgraciados de hace 100 años. Y tienen que, digamos, a través de la trama tal, aquello que no pudieron sus ascendientes lo tienen que cumplir ellos. No se conocen de nada, llegan por casualidad y se encuentran, ¿no?, intentando reencontrarse y suscitar una nueva historia, ¿no? Además, en el caso de Eloísa está debajo de un almendro, creo que habría que resaltar
pues, figuras propias del vanguardismo, la figura del doble, la figura del amor fou, el azar objetivo, ¿no? Del surrealismo que habíamos hablado, están presentes de una forma muy, muy disuelta, muy ágil, muy natural, ¿no? Que da lugar a eso que llamaban el humor codornicesco, ¿no? Que parecía que era absurdo, pero que servía también para, digamos, para romper, ¿no? Con los clichés o los estereotipos de la época. Este planteamiento no es un escapismo acartonado, no proyecta una falsa promesa de felicidad. Creo, como digo, que recoge un tipo de comedia de los años 20 y 30. Española, pero sobre todo americana. Hay otra película, Eloísa está debajo de un almendro, con Amparito Ribelles en la cima de su belleza, junto con el clavo. Y esta película, que es un homenaje también a Pemán, ¿no? El fantasma y Doña Juanita. El fantasma y Doña Juanita es una película del año 45 que está basada en una novela corta de José María Pemán, que se llama El romance del fantasma y Doña Juanita. Es una novelita del año 27, ¿no? Hay una fábula circense, que es el pasado, con un matrimonio convenido contra la voluntad de la joven protagonista, que ahora en el presente intenta solventarse con los descendientes. Evidentemente, tanto en la película de Doña Juanita como en la película del Misterio en la Marisma, los protagonistas de 100 años atrás, digamos, físicamente eran los mismos actores que 100 años después, ¿no? Como en las películas también de Buster Keaton, en algunas películas de Buster Keaton, de algunas comedias de Buster Keaton en los años 20, ¿no? Bien, ya les digo, de todas ellas a mí me ha interesado sobre todo La vida en un hilo. Es La vida en un hilo de 1945, ¿no? Además, en un momento en el que todo el tema, pues, la situación ciertamente difícil económicamente había provocado el extraperlo, las tendencias monopolísticas dentro del régimen, también en la industria cinematográfica, habían producido una cierta crisis también en el ámbito de la industria. Y Edgar Neville siempre producía sus propias películas. En estos años, 44, 45, 46, se puede ver que hay un descenso de la producción nacional. Hay muchas menos películas que en años anteriores y posteriores, sobre todo por el encarecimiento del celuloide que se tenía que importar, y para eso eran necesarias licencias. Y esas licencias estaban asociadas a producir películas españolas y a los doblajes, sobre todo a los doblajes. El hecho del doblaje es propiamente del régimen del general Franco. Bien, decía que en el año 44 Neville rueda La Torre de los Siete Jorobados, ¿no? Con aquel viaje a un Madrid subterráneo, bajando por una escalera como si fuera una película de Fritz Lang, donde se encuentra con un científico que ha sido secuestrado, ¿no? Y que está con unos, digamos, ahora no se puede decir, pero era una especie de enanos, es decir, ahora no puedes decir la palabra enanos, pero eran unos enanos que eran los malvados de la película, que estaban tramando maldades. Y hay una cosa muy curiosa, a mí me hizo mucha gracia, pero estas cosas casi surrealistas, ¿no? Hay un momento en el que se lo encuentran, es el científico loco, mayor, además con aspecto de hombre de los años 10, 20, de la época de la Restauración alfonsina, y está jugando con unos patitos de goma. Esos patitos de goma, cuando uno va a La vida en un hilo, al final de la película, el personaje de Julia Lajos, ahora explicaré un poco de qué va la vida en un hilo, baja del tren, se le caen las maletas, se abre la maleta y salen patos vivos de la maleta. Por tanto, hay todos unos símbolos de tipo surreal, ¿no? Que están presentes en este tipo de obras. Bien. Quería cartel de La vida en un hilo, también con Conchita Montes en sus momentos más esplendorosos, ¿no? Más esplendorosos. Es una película protagonizada por Conchita Montes, por Rafael Durán, que era el personaje protagonista de
Espero no alargarme más de la cuenta. Todavía tengo tiempo, un poquito, si no. Rafael Durán, de Eloísa está debajo de un almendro, Guillermo Malín y Julia Lajos. La vida en un hilo, en el fondo, es la historia de Mercedes, que es una joven que un día entró en una floristería y ahí se encontró con dos hombres. Uno simpático, alegre, que podía haber sido el hombre de su vida, y otro que era un pelmazo, lo califica así, un pelmazo. Y por las cuestiones del azar, porque se pone a llover, ella no acepta montarse en el taxi del simpático y se monta en el del pelmazo. Y entonces toda la película consiste en que ella se ha quedado viuda y quiere salir del pueblo donde estaba con el marido pelmazo y olvidarse de las tías, que son las tías solteronas, que son las hermanas de su marido, que son insoportables, y se monta en un tren y allí se encuentra con la personaje de Julia Lajos, que es una especie como de vidente, y esa vidente le cuenta cómo habría sido su vida si en lugar de montarse en el taxi con el pelmazo, se hubiera ido con el simpático. Y se van superponiendo simultáneamente las dos historias, la historia de lo que fue y la historia de lo que es posible. Como pueden imaginar, en una comedia, al final, cuando llegan a la estación, los dos personajes se encuentran. Parece que no van a poder coincidir. Entonces, yo les animo a ver la película para que vean. Bueno, algo diré, ¿eh? No quiero el spoiler completo. Lo curioso de La vida en un hilo, que a diferencia de muchas películas, no está basada en una obra de teatro. Es la obra de teatro, que hay una obra de teatro, que es 15 años posterior, está basada en el guión cinematográfico. En el guión cinematográfico, es decir, surge como guión cinematográfico y luego se convierte en obra. Normalmente cuando se habla de Neville se piensa más en el baile, ¿no? Que es su última gran obra. Bien, si uno atiende a lo que es La vida en un hilo y al prólogo en esta biblioteca selecta, en estas obras selectas en Biblioteca Nueva, verá que el propio Neville, con una cierta ironía, autoironía, dice que le van copiando las ideas en Hollywood, ¿no? Y habla sobre todo, todo el mundo ha estado muy sorprendido, dice, hay una película con Gregory Peck que trata de lo mismo, y todo el mundo se pregunta, ¿pero qué película de Gregory Peck es esta? Porque entonces recuerda, ¿no?, la de Hitchcock, que es de esos años, no, más bien era un atormentado con un problema con el hermano. También se sabe que él había enviado un preguión de La vida en un hilo a George Cukor, el de Historias de Filadelfia, con el nombre de Life. Entonces, se van preguntando. Yo creo que, en realidad, es como está escribiendo rápido, pone Gregory Peck, pero está pensando en James Stewart. Y está pensando en Qué bello es vivir, de Frank Capra. Porque La vida en un hilo coincide con la parte final de Qué bello es vivir, cuando él se desespera, cuando el protagonista James Stewart, arruinado, abocado prácticamente a la cárcel, decide que para qué vivir, que la vida de todos los que le rodean habría sido mejor si él no hubiera vivido, y entonces llega el ángel y va recuperando cómo habría sido la vida si él no hubiera estado. Su hermano habría muerto, su mujer no se habría quedado soltera, no habría habido los pétalos de su hija, y entonces él vuelve, ¿no? Él vuelve. Al farmacéutico lo hubieran metido en la cárcel, y entonces y además la ciudad habría dejado de ser Bedford Falls para convertirse en Pottersville, ¿no? Que era, claro, esto ya era lo último, ¿no? Qué traición no haber vivido si esto se hubiera convertido, ¿no?, en el del usurero, ¿no? Está basada en una obra, la de Capra, que se llama The Greatest Gift, que a su vez está inspirada en el cuento de Navidad de Dickens. Ahora bien, Neville opta por un enfoque diferente, porque en Qué bello es vivir hay algo melodramático, ¿no? Hay algo melodramático, nada le va a salvar de tener que pagar
Lo único que, gracias a Dios, los vecinos dan el dinero para que haga frente. El canalla de Potters no va a reconocer que se ha quedado con un dinero que no es suyo, ¿no? En cambio, en La vida en un hilo, cuando ella llega... Aquí está con... Esta escena es la que está arriba, es maravillosa. Ella está contando cómo se casa, entonces está soñando en cómo se casa con el simpático. Y cuando va saliendo, después de casarse, van saliendo en ya el paseillo final, después de las nupcias, el simpático se gira y le deja el paso al antipático, porque se fusionan los dos niveles de realidad en un solo plano. En un solo plano. Una diferencia es fundamental, parece paradójico. En la película de Capra, George Bailey acaba reconociendo que la vida ha merecido la pena tal como es, incluso en ese momento final de sufrimiento y tal. Mercedes, que es la protagonista de La vida en un hilo, no. Lo que ella quiere realmente es poder vivir a partir de ahora esa vida que había sido posible, que había sido imaginaria, contar con una segunda oportunidad real, ¿no? Escapar, ¿no? de la mediocridad de aquella vida. No me querría alargar más. Este es un momento, es una escena cuando la nigromante, ¿no? Madame Dupont, además poniendo un nombre, Madame Dupont, que remite inmediatamente a la teosofía de finales del XIX, principios del siglo XX. Madame Dupont, ¿no? le va explicando a la protagonista en el coche cama cómo habría sido su vida y dice, ¿no? Le dice que su vida había podido ser diferente. Mercedes de entrada dice, bueno, las cosas son como son, tampoco hay que darle más vuelta. Y entonces me gustaría citar esto para ir acabando. Le dice Madame Dupont, le dice, pues verá usted, no es eso. Las personas saben solamente el pasado que vivieron, el pasado que les ocurrió, pero yo adivino el pasado que les estuvo rondando, el pasado que hubieran tenido si un día de su vida hubieran hecho un gesto en vez de otro, o hubieran mirado a la derecha en vez de a la izquierda. La vida de las personas, como el alma, está en un hilo. Casi siempre se puede decir que depende del azar. Y a todos nos llega un momento en la vida en el que hemos de dudar entre dos o más caminos. No sabemos cuál es el que vamos a seguir, cuál nos conviene más hasta que escogemos uno. Bien. Esta es una escena del final de la película. Llegan a la estación de Atocha, en lugar de llegar a la estación de Nueva York o a la estación de Filadelfia, llegan a la estación de Atocha. Están todos los chicos de las maletas, están por allí. Ellos se van cruzando y los ves, y estás como en las buenas comedias, que se dé cuenta, ¿no? Como en esa maravillosa escena final de Tú y yo, de Leo McCarey, cuando Cary Grant va a visitar a Deborah Kerr, que no ha asistido a la cita. A mí la que me gusta es esta, no la película de Meg Ryan. Y él está a punto de marcharse porque la otra no le dice que está. Y entonces todo el mundo, digamos, está la experiencia así de haberle oído a mis tías y a mi madre, tal, que todo el mundo estaba a punto de gritarle, pero oye, que no la ves que está con una manta, no te vayas, ¿no? Todo el mundo esperando ese momento. Pasa aquí lo mismo, ¿no? Ellos salen, se van separando, ¿no? Lo que importa es cómo a través de esos flashbacks ella acaba viendo que él le vuelve a ofrecer un taxi, subirse a un taxi. Entonces es cuando lo reconoce y se sube al taxi con él. Y aún así no se va con él, vuelve a bajarse del taxi porque tiene la duda.
y cuando baja del taxi es cuando decide darse la vuelta y volver a subirse al taxi. Entonces, bueno, pasa lo que pasa al final de ella, que es pues una escena en la que ellos se van como en una comedia, no acaba mal. Bien. Lo que quería decir, para acabar, ¿no? Mercedes no se rinde ante lo inexorable trágico ni ante la seriedad dramática. Más que limitarse a provocar la risa, la comedia acaba en el pozo de la alegría, en el pozo de la alegría que siempre está presente en el alma humana. Porque si uno puede imaginar en los años 40 en la que a estas películas, y parece ser que las películas de Neville no eran grandes éxitos como las americanas, pero tampoco eran fracasos comerciales, las personas que asistían a esas películas, que era básicamente el entretenimiento, para muchas personas el entretenimiento diario, salir de una película en la que le abrían la posibilidad de que las cosas no estaban perdidas de antemano, sino que podías volver a reiniciar tu vida, debía provocar esa, digamos, el salir, eso que dicen, he salido del cine con una sonrisa, ¿no? Imprevisible, inextinguible, ¿no? Una afirmación. La alegría constituye una afirmación que no cede, que no se rinde, ¿no? Representa aquello que los franceses llaman la joie de vivre, que es la alegría de vivir, ¿no? Pocas obras que yo conozca, seguro hay muchas, pocas obras con esa, digamos, esa densidad española, esa densidad de los años 40, como La vida en un hilo, han pespuntado esa alegría con tanta nitidez, ¿no? Es cierto que hay sombra, hay dolor, hay vaciedad, pero siempre hay la oportunidad del gozo cómico. Y creo que Edgar Neville es un ejemplo en los años 40 y que por ello es una obra cinematográfica, a nosotros que tanto nos gusta criticar nuestro cine, recuperar y verlo también. Muchísimas gracias por su atención. Hasta las 6, ¿no? Tenemos unos minutitos para alguna pregunta. No hay musicales. Cine folclórico que tenía esa... Canciones sí, es decir, el cine folclórico incluía el flamenco. Es decir, la intervención, el número musical. El número musical o el número de baile flamenco o las escenas de bailes regionales, de bailes locales integradas dentro de la película. Es el momento de la copla. De la copla, de la jota, etc. Imperio Argentina. Argentina, Miguel Ligero. Yo te quería preguntar, hemos visto en Neville que hay una conexión también pues con ya su aprendizaje y su trabajo en los años 20-30. Llega y eclosiona aquí en estas comedias de la posguerra. Claro, después hay un momento para, al menos, digamos, que muchos hemos disfrutado mucho con esa comedia ya de Atraco a las 3, de toda esa generación de López Vázquez, de Gracita Morales, tal. ¿Hay alguna conexión que conecte ese tipo de comedia, digamos, un poquito más, bueno, a la americana con esa otra que parece más, como más, sí, castiza, neorrealista, la italiana? ¿Son dos mundos diferentes? Yo creo que son dos mundos diferentes. El mundo de Neville es el mundo de la alta comedia, el de la alta comedia popular. Yo creo que el cine como Atraco a las 3, el cine como género siempre son híbridos, no hay nunca un género fijo, es decir, puedes mezclar como el thriller, la comedia, con unas gotas de drama, con unas gotas de alta comedia. Yo creo que el cine español, de las comedias, como El Atraco a las 3, está mucho más influido por el cine negro americano de los años 50. Y ahí poco tiene que decir Neville, que es más bien vanguardista en el sentido de lo que le va es el cine de Fritz Lang, de Tourneur. Yo incluso diría que Neville, si se me permite ser un poco también provocador, es el Lubitsch español.
hay un toque Neville propio. Te quería preguntar, Armando, has hablado, claro, de la influencia del cine norteamericano, pero es cierto que en los primeros 40 hay mucha relación del cine español con el cine alemán, el caso de Imperio Argentina, lo más conocido, por lo menos para los que somos legos, ¿no? ¿Neville tiene también algún vínculo, tiene también relación, hace cosas con el expresionismo alemán, con sí. Fritz Lang? Pero no me refiero a una influencia intelectual. ¿Él llega a trabajar o a hacer algo en Alemania? No, en Alemania no, con Italia sí, pero con Alemania no. Con Alemania no. Sí. ¿Y por qué se vuelve, puesto que parece que le fue bien, conoció al Chaplin, todo eso, por qué se vuelve de Estados Unidos? ¿Cuál es? Él se aburre. Es decir, el problema de Neville, que se lo han reprochado muchas veces, es como era rico por su casa, no necesita, y además pues tenía visión para los negocios, acaba cansándose de tener que hacer guiones en plan industrial, en plan estajanovista para Hollywood, sobre todo para el mercado latinoamericano, y decide regresar. Está 2 años, 2 años y medio. No acaba de cuajar su aventura americana, no acaba de cuajar. Le pasa lo mismo a Jardiel. La diferencia con Jardiel es que Jardiel sufrió mucho en Estados Unidos porque su inglés era muy malo y tenía problemas para adaptarse. No era el caso de Neville, que era diplomático y que por tanto tenía, digamos, don de gentes y unas capacidades con los idiomas y sociales mucho más fuertes. Te iba a preguntar también por Rafael Gil, ¿no? Que es otro Sí. muy importante de la época, ¿no? Sí, en Eloísa está debajo de un almendro, él es el director. Rafael Gil, que es una persona tampoco sospechosa de desafección al régimen, tiene incluso ahí, yo creo que si no es su primera película, es una de sus primeras películas, es El hombre que se quiso matar, con Antonio Casal, basada en un relato de Wenceslao Fernández Flórez, que es lo mismo. Es una variación sobre el tema este de la segunda oportunidad. Es un hombre que está con una novia que le pide que sea un hombre de provecho y él no acaba de cuajar en su trabajo. Es un oficinista y decide que se quiere hacer famoso. Y para hacerse famoso decide, como hacía Cunqueiro, que decían esta mañana, publica en un periódico que se va a suicidar en un determinado plazo y que hasta entonces va a hacer lo que le dé la gana. Entonces vas viendo a lo largo de toda la película que él va a un sitio y pide de comer, tal, dice que no paga, pega al camarero, monta toda serie de espectáculos, tal. Todo este tipo de comedia hilarante, aparte de algunas que hay con Durán, el protagonista de La vida en un hilo, que son muy parecidas a las de Cukor, como La costilla de Adán y tal, en la cual se nota la influencia del cine norteamericano que llega a través de estos autores. Hay este del hombre que se quiso matar, luego hay un remake en el año 70 del propio Rafael Durán con Tony LeBlanc. Tony LeBlanc haciendo del protagonista que 30 años antes había hecho Casal. Bueno, en primer lugar, felicidades. Ha sido una gozada. Y quería preguntarte porque, bueno, al menos desde mi punto de vista, Berlanga representa la cumbre de la comedia española. Y aunque quizás sus inicios coinciden con los finales de Vic, no son exactamente contemporáneos, pero bueno, puede ser que hay un relevo. Pero ignoro si, porque sí hay similitudes, o al menos yo la veo entre el cine cómico de ambos. Pero no sé si hay algún reconocimiento explícito por parte de Berlanga de la ascendencia o no. Nada.
por seguir un poco con las provocaciones. Así como Neville es el Lubitsch español, Berlanga es, ahora no me sale el nombre, que es el más conocido de los... el Billy Wilder español. Recuerdo en una ocasión, en aquellos programas míticos de Garci al principio, de Qué grande es el cine, él decía que él hizo pusieron la película de Lubitsch, El bazar de las sorpresas. Entonces, comentando al principio, yo creo que estaría Luis Alberto de Cuenca, sería uno de los que estuviera allí, decía que la diferencia entre Lubitsch y Billy Wilder consistía en esta película con Cary Grant, Ariadne, con Gary Cooper y con la maravillosa Audrey Hepburn. Hay un momento en la película en la que están en las calles de París, hay una pareja que se está besando y pasa un camión de la limpieza echando agua y limpiando agua. Entonces dice que la diferencia entre Lubitsch y Wilder consistía en que cuando pasa el camión en la película Ariadne, el camión no deja de echar agua y moja a los protagonistas, que siguen besándose impertérritos. Dice que Lubitsch habría detenido el agua justo en el momento en que el camión hubiera llegado a los amantes para dejarlos, para respetar su momento, habría pasado y habría continuado echando agua. Yo creo que esta también es una diferencia que se puede aplicar entre el cine de Neville y el cine de Wilder, de Berlanga. El cine de Berlanga tiene un punto de amargura, es decir, un punto, digamos, en el cual la sonrisa se mezcla con las lágrimas. En el caso de las grandes comedias de Neville, incluso en El baile, que en el fondo es una tragedia porque es la historia en el fondo de una mujer que se va a morir, y que hay siempre un intento de consolar y de respetar ese núcleo íntimo, lo cual no quita la grandeza, evidentemente, ni de Wilder, ni de García, de Berlanga, ni de Neville. Sí, en relación con esto, bueno, Berlanga es evidentemente un autor mucho más reputado en la historiografía del cine español. Se le suele poner a la par de Bardem como los dos grandes maestros. Y es un autor mucho más contemporáneo, pero ¿en qué sentido? Yo creo que en un sentido negativo, que es que tiene esta concepción mucho más negativa del ser humano y de regodearse a veces en sus miserias. En cambio, la antropología que hay detrás de Neville es mucho menos contemporánea, pero en el buen sentido, que está llena de una ternura y de un optimismo muy distinto. De hecho, a mí, alguna gente a mí le pasa lo mismo, gustándome las películas de Berlanga, a veces al terminar de verlas me dejan un regusto de amargura, un poco lo contrario, un poco, en lugar de esa sonrisa de alivio, de la alegría de vivir, es un poco, qué miseria el ser humano y bueno, vamos a tomárnoslo con humor, pero tiene siempre quizá un exceso de negatividad y amargura que creo que es incluso peor que Wilder, que tiene malicia, pero tiene un punto de ternura que no tiene a veces Berlanga, creo yo. Sí, sí. Luego está, bueno, la tradición española. La tradición española, no nos engañemos, es muy cruel. Y en esto Neville es otro mundo. La tradición española es la del Lazarillo de Tormes. Es la de pegarle, la de engañar al ciego, poner la zancadilla, insultar al discapacitado. Y es el temor al ridículo español. En el fondo lo que ella hace es, como me descuide, me pegarán la colleja. Me la pegará el maestro, me la pegará el jefe, me la pegará quien sea. En el caso de Neville hay una alegría, ¿no? Y hay un gozo, ¿no? Que es, digamos, casi menipeo, ¿no? En el sentido de Bakhtin, ¿no? Una alegría sin mancha en una obra como En la vida en un hilo. Luego hay otras que, en efecto, hay dolor, ¿no? En un melodrama como El crimen de la calle Bordadores, ¿no? O citaba la película José María en su artículo del debate, la del caballo, que es maravillosa, o incluso una película la última película, que es Mi calle, que yo creo que en Mi calle
hay un Fellini avant la lettre, o en un domingo de carnaval hay un Fellini avant la lettre, ¿no? Esa libertad meridional, ¿no? de la calle como el lugar de encuentro de todos los vecinos, ¿no? Con sus rarezas y sus fricadas, y que por eso digo, en el caso de Berlanga, como dices tú, siempre hay un punto de amargura y de... Vamos ya con la última, perdona, Armando, porque Sí. tenemos que ir dando paso a la siguiente mesa. Solo quiero decir que el discurso de entrada en la Academia de la Lengua de Wenceslao Fernández Flórez es una maravilla, porque él dice que el único humor que existe en España es el que desciende de los celtas, de la gente, o sea, los gallegos y poco más. Entonces él, como gallego, pues se agencia ese humor tierno, ese humor sin mala leche, tipo de Quevedo, y dice que lo demás no es humor, que en España hay muchísima crueldad y que el humor que viene de los celtas es el humor de verdad, que dice, entonces aprovecha a decir que Cervantes descendía de gallegos. Y se queda tan ancho. No, pero es precioso, ¿eh? Yo recomiendo que lo lean, es precioso ese discurso. Acabo, precisamente ayer Juan Manuel de Prada citó una novela que es maravillosa, que dio pie también a una película maravillosa, que es El bosque animado. En El bosque animado, de la guapa del pueblo está enamorada del cojo. Está enamorada del cojo, que además le suena cuando va caminando, le va sonando. En la película todo acaba, en la novela acaba todo mucho peor que pero no hay en ningún momento en la novela, este humor celta, no hay ningún tipo de burla, hay una especie como de ternura, sabiendo que aquello es imposible, ¿no? Que es un amor imposible, pero no por ello deja de haber una grandeza. Eso por un lado, y por otro, en la película es curioso, con esto acabo, la construcción la idea del páramo, el mundo de la fragua de Cebreros, ¿no? Del bosque del bosque animado. En la novela no se sitúa en ningún momento, podrían ser los años 10, los años 20, los años 30, es ese mundo intemporal gallego de principios del siglo XX en el que hay un tren. Pero si en la película nos atendemos, hay un momento en el que, aparte del guardia civil, si uno entra en la taberna, hay una bandera republicana. Hay una bandera republicana al fondo de la taberna, que lo cual nos sitúa ese mundo ideal, idílico, en el de los años 30. Muchísimas gracias. Muy bien.